Atención El Salvador. Un video de apenas 36 segundos, grabado por casualidad en una calle de San Salvador, terminó destapando algo que nadie esperaba. Una mujer, con un niño en los brazos, camina hasta la acera y recoge algo que acaba de caer desde una ventana del penal de Mariona. Ella no lo sabe, pero alguien más está grabando todo con su teléfono. En segundos, ese clip empieza a circular en grupos de WhatsApp y Facebook. Y lo que parecía una simple curiosidad de barrio, termina siendo la prueba que destapa una red completa de comunicación entre pandilleros presos y el mundo exterior. Si te interesa conocer las capturas más importantes y los operativos más impactantes contra la delincuencia en El Salvador, suscríbete ahora al canal, porque lo que vas a escuchar hoy es una de las historias más inquietantes de todo el régimen de excepción. El lugar donde ocurre todo esto no es cualquier centro penal, es Mariona, oficialmente conocido como Centro Penal La Esperanza, ubicado en Ayutuxtepeque, San Salvador. Es uno de los penales más vigilados del país, con cientos de pandilleros recluidos y con protocolos de seguridad reforzados desde que arrancó el régimen de excepción. Y sin embargo, ese miércoles de junio, algo logró salir de sus muros sin que nadie lo detectara a tiempo. Un papel pequeño, doblado, lanzado desde una de las ventanas superiores del recinto, directo hacia la calle. ¿Qué es exactamente lo que cayó desde esa ventana? Dentro del sistema penitenciario salvadoreño, existe un término muy específico para este tipo de comunicación ilegal. Se le llama huila. Una huila es un mensaje escrito a mano, doblado en un formato pequeño y compacto, que un pandillero recluido envía hacia el exterior, o recibe desde afuera, sin pasar por ningún canal oficial, ni por ninguna revisión de las autoridades penitenciarias. Es, en esencia, el método más primitivo y a la vez más efectivo que las estructuras criminales han encontrado para seguir operando incluso estando detrás de las rejas. Y aquí está la primera pieza que hace que este caso sea distinto a cualquier otro. La huila no cayó en cualquier lugar vacío. Cayó justo frente a una mujer que en ese momento tenía a un niño pequeño en brazos. ¿Por qué una mujer decidió cargar a un menor mientras cometía un acto que, según las autoridades, forma parte de la operación de una estructura criminal? Esa pregunta es la que va a acompañar buena parte de esta historia, porque la respuesta no es tan simple como parece a primera vista. El video, que dura exactamente 36 segundos, muestra el momento exacto en que la persona que grababa nota que algo ha sido lanzado desde una de las ventanas del penal. La cámara se mueve, enfoca hacia la acera, y ahí aparece la mujer con el niño en brazos. La persona que está grabando incluso lo dice en voz alta durante el clip, señala que ella lo agarró. Ese comentario, dicho de forma casi espontánea, terminaría siendo una de las pruebas que la Policía Nacional Civil usaría después para identificar a la responsable. Lo que nadie imaginó es que este video no se quedaría solamente en las redes sociales de la comunidad. El clip empezó a circular con fuerza entre los mismos familiares de personas detenidas durante el régimen de excepción, que lo compartían en grupos de WhatsApp y en publicaciones de Facebook. Y de ahí, como suele pasar con este tipo de contenido, terminó llegando a manos de la Policía Nacional Civil, que inició de inmediato una investigación para identificar tanto a la mujer del video como al reo o los reos responsables de haber lanzado el mensaje. La investigación no tardó en dar resultados. ¿Cómo logró la PNC identificar a una mujer entre miles de personas que circulan a diario por las calles de San Salvador? El trabajo de inteligencia policial, combinado con el hecho de que el video ya se había viralizado ampliamente, permitió cruzar información y llegar hasta una dirección exacta: la comunidad Dolores Apulo, en el municipio de Ilopango. Ahí, agentes de la PNC ubicaron y capturaron a la mujer que aparecía en el video recogiendo la huila. Su nombre es Luz María Portales Chávez. Al momento de su captura, las autoridades le incautaron precisamente el objeto que había recogido frente a la ventana del penal, la huila. Y aquí llega uno de los datos que más generó indignación en la opinión pública. La Policía Nacional Civil confirmó que ese pequeño papel doblado no contenía un simple saludo familiar, ni un mensaje personal sin relevancia. Contenía órdenes para cometer delitos. Pero la historia no termina con una sola persona detenida. Mientras se desarrollaba la investigación sobre Luz María Portales Chávez, las autoridades detectaron que ella no había actuado sola. Había una segunda mujer relacionada directamente con este mismo mecanismo de comunicación ilegal.
Se trata de Blanca Elizabeth Meléndez de Hernández, quien también fue ubicada y detenida en la misma zona, la comunidad Dolores Apulo, en Ilopango. ¿Qué relación tenían realmente estas dos mujeres con la estructura criminal que operaba desde dentro del penal? Las investigaciones preliminares de la Fiscalía General de la República determinaron que ambas eran colaboradoras de la Mara Salvatrucha, la MS-13. No se trataba, según las autoridades, de dos vecinas que por casualidad recogieron un papel curioso. Se trataba de dos personas que formaban parte activa de la red de apoyo externo que permite a los pandilleros presos seguir dando instrucciones hacia la calle. De acuerdo con los reportes de la Fiscalía, a Portales Chávez se le decomisó específicamente un manuscrito que había sido proporcionado por un reo del penal en la sección conocida como San Luis Mariona. Ese detalle es clave, porque confirma que no se trató de un hecho aislado o espontáneo, sino de un mecanismo ya establecido, en el que un reo específico entregaba mensajes hacia afuera con la colaboración directa de personas que se encargaban de recogerlos, y presumiblemente, hacerlos llegar a su destino final fuera del sistema penitenciario. Y aquí es donde el caso empieza a crecer más allá de las dos mujeres. Apenas se confirmó lo que estaba ocurriendo, la Dirección General de Centros Penales, junto con la Unidad de Mantenimiento del Orden de la PNC, no esperó ni un minuto. La misma noche en que se viralizó el video, se activó un operativo de requisa dentro del penal de Mariona. Agentes ingresaron celda por celda, revisando cada rincón del recinto en busca de cualquier objeto ilícito que pudiera estar siendo usado por los pandilleros para seguir comunicándose con el exterior. ¿Qué encontraron las autoridades durante esa requisa? El informe preliminar de la PNC reveló que se ejecutaron protocolos de seguridad estrictos para evitar cualquier disturbio mientras el personal penitenciario revisaba una por una las celdas de la zona desde donde, según la investigación, se había lanzado la huila. El objetivo era claro: cortar de raíz cualquier posibilidad de que los reos siguieran usando ese método para dar órdenes hacia la calle. Como parte de las medidas inmediatas, las autoridades identificaron a los reos que se encontraban en la zona exacta desde donde se lanzó el mensaje. Estos internos no se quedaron simplemente con una sanción interna. Fueron enviados de inmediato a celdas de aislamiento dentro del mismo penal, mientras se preparaba su traslado hacia un destino mucho más severo, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como CECOT, ubicado en el municipio de Tecoluca. ¿Por qué trasladar a estos reos específicamente al CECOT y no dejarlos simplemente en Mariona? La respuesta tiene que ver directamente con la naturaleza del régimen de excepción vigente en el país. Cualquier intento de comunicación hacia el exterior por parte de pandilleros recluidos es tratado como una amenaza directa a la seguridad pública, especialmente cuando esa comunicación contiene, como en este caso, instrucciones concretas para cometer delitos. El CECOT, diseñado específicamente para el confinamiento de estructuras terroristas y criminales de alto perfil, se convirtió en el destino natural para quienes intentaron mantener viva esa cadena de mando desde dentro de una celda. Mientras esto ocurría dentro del penal, otro frente de la historia se desarrollaba en paralelo: el proceso judicial contra las dos mujeres capturadas. ¿Qué cargo enfrentan exactamente Luz María Portales Chávez y Blanca Elizabeth Meléndez de Hernández? Ambas fueron remitidas a la Fiscalía General de la República para responder por el delito de agrupaciones ilícitas. Este delito, contemplado en la legislación salvadoreña, castiga precisamente la participación, colaboración o pertenencia a estructuras criminales organizadas, incluyendo a quienes, sin ser pandilleros activos dentro de una clica, funcionan como piezas externas indispensables para que la organización siga operando. Y aquí llega uno de los detalles más reveladores de todo el caso. No se trató de un solo video aislado. Según los reportes, en redes sociales circularon en realidad dos videos distintos ese mismo miércoles, ambos mostrando a mujeres siendo captadas mientras recogían huilas lanzadas desde las ventanas del mismo centro penal. Esto sugiere que el mecanismo no era un hecho puntual ni improvisado, sino una práctica que, aparentemente, se repetía con cierta frecuencia en los alrededores de Mariona, aprovechando puntos ciegos en la vigilancia perimetral. ¿Qué representa esto en términos de seguridad para las autoridades penitenciarias? Que un centro penal de máxima vigilancia, en pleno régimen de excepción, con cientos de agentes desplegados en labores de control, seguía teniendo puntos vulnerables lo suficientemente accesibles para que un pandillero pudiera lanzar un mensaje directamente hacia la calle,
y que ese mensaje fuera recogido sin mayor dificultad por una persona que ya estaba esperando en el lugar exacto y en el momento exacto. La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Usuarios comunes, muchos de ellos familiares de personas capturadas durante el régimen de excepción, pero también ciudadanos que simplemente vieron el video circular, comenzaron a cuestionar cómo era posible que las ventanas de las celdas no tuvieran mallas lo suficientemente finas para impedir este tipo de comunicación. ¿Qué tan fácil es realmente lanzar un objeto desde el interior de una celda hasta la calle? Las imágenes del video sugieren que, en determinadas condiciones, la distancia entre la ventana y la acera no es tan grande como muchos asumirían, lo cual explica por qué las autoridades reaccionaron con tanta urgencia, sellando las celdas de esa zona específica del penal. Representantes de organizaciones vinculadas al personal penitenciario también se pronunciaron sobre el caso. Marvin Reyes, representante del Movimiento de los Trabajadores de la Policía, explicó públicamente que los reos involucrados en este tipo de hechos buscan constantemente encontrar grietas en el sistema de seguridad para mantener su capacidad de operar desde dentro. ¿Qué significa esto para el resto de los centros penales del país? Que este no es un problema exclusivo de Mariona, sino un riesgo que las autoridades deben vigilar de forma constante en cualquier recinto donde haya pandilleros recluidos cerca de zonas urbanas transitadas. Volvamos al centro de la historia, las dos mujeres. ¿Qué va a pasar ahora con Luz María Portales Chávez y Blanca Elizabeth Meléndez de Hernández? Al ser señaladas como colaboradoras confirmadas de la MS-13 y enfrentar cargos por agrupaciones ilícitas, ambas quedan dentro del mismo marco legal que se ha aplicado a miles de personas detenidas durante el régimen de excepción por vínculos con estructuras pandilleriles, un delito que en El Salvador conlleva penas de prisión que pueden extenderse por varios años, dependiendo del rol específico que se logre demostrar dentro de la organización. Y aquí es donde debemos detenernos en el dato que realmente sostiene todo este caso. La huila que le fue incautada a Luz María Portales Chávez no era un mensaje ambiguo ni un simple saludo entre un pandillero y su familia. La Policía Nacional Civil lo confirmó de manera directa. El contenido de ese papel eran instrucciones concretas para cometer delitos. Esto significa que, en el momento en que esa mujer se acercó a la acera con un niño en brazos para recoger el paquete, no estaba simplemente ayudando a un conocido a recibir noticias de un familiar preso. Estaba, según la investigación oficial, participando directamente en la transmisión de órdenes criminales que tenían como destino final la calle, la misma calle donde vive la gente común, donde caminan otros niños, donde cualquier persona podría convertirse en víctima de esas instrucciones. ¿Por qué este detalle cambia por completo la forma en que debemos ver este caso? Porque deja claro que las estructuras criminales en El Salvador, incluso confinadas en centros penales de máxima seguridad durante un régimen de excepción histórico, siguen buscando cualquier grieta para seguir operando, y que esa operación no depende únicamente de los pandilleros presos, sino de una red externa de personas dispuestas a exponerse, a arriesgar su libertad, y en este caso incluso a exponer a un menor de edad, con tal de mantener viva esa cadena de comunicación. La imagen del niño en brazos es, sin duda, uno de los elementos que más impacto generó entre quienes vieron el video. ¿Fue una coincidencia que la mujer estuviera cargando a un menor en ese momento, o formaba parte de una estrategia para pasar desapercibida? Las autoridades no han detallado públicamente si existía una intención específica detrás de esa escena, pero el simple hecho de que ocurriera generó un debate amplio sobre hasta qué punto las estructuras criminales están dispuestas a utilizar la imagen de la vida cotidiana, de la maternidad, de la aparente normalidad de una madre caminando con su hijo, para camuflar actividades ilícitas frente a cualquier testigo casual. Tras la captura de ambas mujeres, el caso pasó a manos de la Fiscalía General de la República, que continuó con las diligencias correspondientes para sostener la acusación formal por agrupaciones ilícitas. ¿Qué pruebas tiene el proceso en su contra además del propio video viral? Según lo confirmado por las autoridades, además del video y la huila físicamente incautada, la investigación incluyó el manuscrito decomisado que fue vinculado directamente a un reo específico dentro del penal, lo cual refuerza la conexión entre el mensaje lanzado, la persona que lo recogió y la estructura criminal que originó la orden. Del lado del penal, las medidas de seguridad no se limitaron a la requisa inicial.
Las celdas de la zona donde se determinó que se había lanzado la huila fueron selladas físicamente como una medida definitiva para evitar que se repitiera el mismo mecanismo desde ese punto exacto del recinto. ¿Es esto suficiente para evitar que vuelva a ocurrir un caso similar en otro sector del mismo penal o en cualquier otro centro penitenciario del país? Es una pregunta que las propias autoridades penitenciarias reconocen abiertamente. Mientras existan ventanas, rejas o cualquier punto de contacto entre el interior de un penal y una calle transitada, la posibilidad de que se repita este tipo de comunicación ilegal sigue existiendo, lo cual obliga a mantener vigilancia constante y revisiones periódicas en todos los centros penales bajo régimen de excepción. Pero hay algo más que muchos espectadores se preguntan al ver este tipo de casos. ¿Desde cuándo existen las huilas como método de comunicación dentro de las cárceles salvadoreñas? Este mecanismo no nació con el régimen de excepción. Desde hace años, dentro de la cultura carcelaria salvadoreña, las huilas han funcionado como una especie de correo interno y externo de las pandillas, utilizado tanto para enviar instrucciones operativas como para mantener comunicación familiar o sentimental. Lo que cambió drásticamente con el régimen de excepción fue el nivel de vigilancia sobre este tipo de prácticas y, sobre todo, la disposición de las autoridades para perseguir penalmente no solo al reo que envía el mensaje, sino también a la persona que lo recibe en libertad. ¿Por qué esto representa un cambio de estrategia tan importante? Porque durante años, la persecución penal se concentraba casi exclusivamente en los pandilleros activos dentro de las clicas. Con este tipo de capturas, el mensaje que envían las autoridades es distinto. Cualquier persona que colabore, aunque sea desde la calle y sin portar tatuajes ni antecedentes visibles de pandilla, puede terminar procesada por el mismo delito de agrupaciones ilícitas, si se demuestra que forma parte de la cadena de apoyo externo. Y este caso, con 2 mujeres detenidas casi al mismo tiempo por el mismo mecanismo, es un ejemplo claro de esa nueva forma de actuar. La cobertura mediática del caso también dejó ver otro ángulo interesante. ¿Qué reacción tuvo la propia Dirección General de Centros Penales frente a la exposición pública de esta falla de seguridad? En lugar de minimizar lo ocurrido, la institución optó por hacer visible el operativo de requisa, compartiendo imágenes del proceso de revisión celda por celda y del sellado posterior de las ventanas comprometidas. Esta transparencia, inusual en comparación con años anteriores, responde a una lógica clara dentro del régimen de excepción. Mostrar que cada falla detectada es corregida de inmediato y que ningún intento de comunicación hacia el exterior queda sin respuesta. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene este caso para las familias de otros reclusos en el penal de Mariona? Con el sellado de las celdas de la zona involucrada, muchos internos que no tenían ninguna relación con el hecho también se vieron afectados por las nuevas restricciones de ventilación y visibilidad hacia el exterior. Es una consecuencia colateral que las propias autoridades han reconocido como necesaria, priorizando la seguridad pública general por encima de las condiciones específicas dentro de las celdas de un penal que alberga a integrantes de estructuras criminales. Otro dato que no puede pasarse por alto es el peso simbólico de que sean 2 mujeres, y no hombres, las protagonistas de este caso. Durante años, el discurso público sobre las pandillas en El Salvador se ha centrado principalmente en los pandilleros hombres, en los homicidios, en las extorsiones directas. Casos como este muestran una cara distinta del fenómeno. Mujeres que, sin necesariamente pertenecer formalmente a una clica, funcionan como piezas logísticas indispensables para que la estructura criminal siga operando desde dentro de un penal. Esto ha abierto un debate en redes sociales sobre el papel real de las mujeres dentro del ecosistema de apoyo a las pandillas, un tema que históricamente ha recibido mucha menos atención mediática que la violencia directa asociada a los hombres pandilleros. ¿Qué pasó exactamente con el proceso judicial una vez que ambas mujeres quedaron bajo custodia de la Fiscalía? Como suele ocurrir en casos vinculados al régimen de excepción, el proceso avanza bajo los mismos parámetros aplicados a miles de detenidos por vínculos con estructuras pandilleriles. Audiencias iniciales, presentación de las pruebas recabadas. En este caso el video viral, la huila físicamente incautada y el manuscrito vinculado a un reo específico, y la posibilidad de que el caso se resuelva mediante los mecanismos judiciales acelerados que se han implementado desde el inicio del régimen para procesar la enorme cantidad de casos relacionados con agrupaciones ilícitas. Este caso, aunque protagonizado por 2 mujeres específicas,
termina siendo un reflejo de algo mucho más grande: la capacidad de adaptación de las estructuras criminales salvadoreñas, incluso en el escenario más adverso posible para ellas. Con miles de pandilleros recluidos, con un régimen de excepción que ha reducido drásticamente los índices de homicidios y extorsión en el país, y con una vigilancia policial reforzada como nunca antes, las pandillas siguen intentando, con métodos tan básicos como un papel doblado lanzado por una ventana, mantener algún tipo de control sobre lo que ocurre fuera de los muros que las contienen. Y es precisamente por eso que un video de apenas 36 segundos, grabado sin ninguna intención periodística ni policial, terminó convirtiéndose en la pieza clave de una investigación que expuso no solo a dos mujeres, sino a todo un mecanismo de comunicación que las autoridades ahora saben que deben vigilar con mucho más cuidado. La próxima vez que alguien grabe algo aparentemente inofensivo en la calle, cerca de un centro penal, podría estar documentando, sin saberlo, la siguiente pieza de un rompecabezas criminal que la Policía Nacional Civil todavía sigue armando. Si este caso te dejó tan sorprendido como a miles de salvadoreños que vieron el video original, déjanoslo en los comentarios, y no olvides suscribirte al canal para seguir conociendo, de primera mano, las capturas, los operativos y las investigaciones que están cambiando la historia de la seguridad en El Salvador.